profe, el que tienen las proteínas. A ver. No, profe, los ribosomas. No, los ribosomas están pegados al retículo endoplasmático rugoso. Los ribosomas están por fuera. El nucleolo, estamos hablando del nucleolo. Es el que está compuesto de proteínas. Claro, al igual que todo, ¿no? Todo está hecho de proteínas. Mírense las manos, mírense el pelo, mírense cualquier parte del cuerpo y a cualquier ser vivo. Mire a su gato, mire a su perro, si tiene por ahí una mosca, no sé, piensa en cualquier ser vivo. ¿Estamos hechos de qué? De... Proteína. Proteínas, proteínas. Estamos hechos a bases de proteína. El profe, el que hace los ribosomas. Listo, el nucleolo ayuda a hacer los ribosomas, pero a partir de una acumulación de otro material genético que se llama el ARN. ¿Listo? O sea, el ARN es un material genético muy importante. ¿Cuál es el principal material genético de la célula? El De nuestra ADN. célula. ¿El El qué? ADN. Listo, el ADN. O sea, el ácido desoxirribonucleico. ¿Sí o no? Repeat after me. Ácido desoxirribonucleico. Ese es el ADN. Eso significa ADN. Y el ARN significa ácido ribonucleico. Vamos a ver las diferencias porque yo creo que no las saben. Nosotros tenemos los dos, ¿listo? Para que no se confundan. Tenemos los dos tipos de material genético. Listo. A ver, acá me escriben algo, me están escribiendo por acá por el chat. Valentina, estamos explicando el nucleolo. Para explicar el nucleolo tenemos que explicar un poco el material genético. Entonces, dentro del núcleo vamos a encontrar una hebra de ADN. Acá está. Y en el nucleolo va a estar conformado principal por una hebra de ARN. ¿Listo? Ahí está. Bueno, me siguen escribiendo por acá. Miremos a ver. Ok, gracias. Listo, bien. Entonces, miremos. Eh, solo observando la imagen, se puede ver la diferencia entre eh, los dos materiales genéticos. ¿Cuál es la principal diferencia? Profe, que uno parece como partido a la mitad y el otro está completo. Bien, uno tiene solo una cadena de material genético y que es el ARN y el ADN tiene dos cadenitas que se cruzan. ¿Sí o no? La típica imagen que vemos en películas de superhéroes. ¿Listo? Sí, señor. ¿Qué otra? Sí, señor. Hay otra característica más que se diferencia. Profe, los colores. No te El fijes en los profe, colores, que en los uno nombres. tiene timina y otro tiene uracilo. Listo, muy bien. Eso va a ser muy importante porque si ustedes se dan cuenta, los dos materiales genéticos tienen citosina, guanina, adenina, pero en la última se cambia. Mientras en el ADN se tiene timina, en el otro lado, en el ARN, se tiene uracilo. ¿Qué es eso? A eso lo vamos a llamar bases nitrogenadas. ¿Listo? Recuerde que tienen que anotar todo eso porque se los voy a revisar. ¿Por qué serán tan importantes las bases nitrogenadas, amigos? ¿Por qué creen ustedes? ¿Las bases qué, profe? Ahí está Porque eso es lo que escrito. Ahí contiene la está. información Bases genética, nitrogenadas. profe. Excelente, mi amor. Es decir, forma los, forma los
¿Es? Otra vez duro, ¿cómo lo dijiste? Núcleos, profe. ¿Los qué? Núcleo. Núcleos, No, profe. no, 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 no. Dijiste, es lo que contiene la información genética, genética. Entonces forma Rasgos físicos. los genes, Los los genes. genes. Ahora sí, los genes nos dan los rasgos físicos, nos dan los rasgos internos del cuerpo, etcétera. Eso lo hacen los genes, ¿listo? Eso lo hacen los genes. Pero, es decir, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si nosotros somos altos, bajos, feos, gordos, bellos, horribles, lo que sea, es gracias a una cosita que se llama las bases nitrogenadas. Eso es realmente lo que nos heredan nuestros papás cuando nosotros nacimos. Estoy hablando biológicamente, ¿no? Eso es realmente lo que nos heredan nuestros papás cuando nacemos. Bases nitrogenadas, o sea, Profe, las genes. bases nitrogenadas son las que tienen Ay, profe, se me olvidó. Las bases La nitrogenadas información genética que forman los genes. sí, pero las bases nitrogenadas son las que salen ahí. Citosina, guanina, adenina, uracilo y timina. Esas son las bases nitrogenadas. ¿Listo? Sí, profe. Bien. Entonces, eso es lo que va a formar los dos tipos de material genético. Mírenlo ahí. Esos son los dos tipos de material genético. ¿Listo? Entonces, el material genético lo que hace es contener, guardar mucha información para después convertirla en algo físico, como nuestras células, nuestros huesos, nuestro músculo, nuestra piel, que formarán todo nuestro cuerpo. Y así pasará con todos los seres vivos. Entonces, miren lo interesante. Todos los seres vivos, con esto que estoy diciendo, o sea, todos los seres vivos tenemos la misma información. Es decir, todos tenemos citosina, guanina, adenina y uracilo en el ARN y en el ADN tenemos citosina, guanina, adenina y timina. Ahora, si todos los seres vivos tenemos lo mismo, ¿qué hace? ¿Qué hace que nos diferenciemos de un gato, de un perro, de un árbol? ¿Qué hace que eso cambie? ¿Qué creen ustedes? Distinto ADN, ¿Cómo, cómo? que tienen distinto ADN y ARN. ¿Cómo así distinto ADN y ARN? Si el ARN y el ADN tienen la misma composición en todos los seres vivos. Ah, No, profe, Hola. tienen distinta información. ¿Cómo así? Sí, Explícalo. ¿Cómo así distinta información? Si todos tenemos citosina, guanina, adenina, uracilo y timina. Profe, Dime. profe, pues diferente información genética, por ejemplo, que los gatos tienen 4 patas y nosotros solo tenemos 2, aunque se Pero eso llaman no piernas. es, nosotros tenemos 4 patas también, mi amor. Nosotros somos tetrápodos, 2 piernas, 2 brazos. exactamente. Solo que nosotros nos volvimos bípedos. ¿Qué quiere decir eso? Que las patas anteriores las usamos para caminar, ¿cierto? Y las anteriores, o sea, las del pecho, las usamos para manipular, pero seguimos siendo tetrápodos, tenemos 4 patas. La pregunta es, si la todos genética tenemos, cambia. o sea, la pregunta es, si todos tenemos ARN, y miren que el ARN tiene la misma estructura, citosina, guanina, adenina, ahora sí. Si tenemos el mismo ADN, citosina, guanina, adenina y timina, ¿qué es eso que nos hará diferentes a todos ¿Los los genes, seres vivos? profe? Dime. ¿Los genes? Sí, pero ¿por qué? Si tienen las mismas bases nitrogenadas. ¿Por la evolución o algo así? No, o sea, sí, ¿La pero naturaleza, profe? no me refiero a eso. ¿Qué creen ustedes? Mejor dicho, volvamos acá. Acá dice,
La célula animal tiene esta forma. La célula vegetal tiene esta forma. Las dos son células eucariotas. Pero, porque una célula animal es diferente, o bueno, permite que se creen, perdón, eh, diferentes animales, como los perros, los gatos, eh, no sé, los insectos. Claro, pero ya decían el ADN. Claro, todos tenemos ADN. ¿Qué es lo que cambia? ¿Por qué somos diferentes? Piensen. Profe, pues yo creo que es porque como pues nuestros dos papás tienen como rasgos físicos, No, eso se piensa. mezcla y Es algo muy sencillo, es algo muy sencillo. O sea, pónganme cuidado a lo que estoy diciendo. Pónganme mucho cuidado a lo que estoy diciendo. Claro, tus papás, listo, hagámoslo así, diferente. ¿Por qué todos nosotros somos humanos, pero asimismo somos diferentes físicamente? ¿Por qué? Si tenemos lo mismo, citosina, guanina, adenina, uracilo, citosina, guanina, adenina y timina. Es decir, tenemos ADN y ARN, todos. Todos los que estamos conectados en esta clase tenemos Porque ARN y tenemos ADN. dos genes, que sería como el de nuestra mamá y el nuestro papá. Sí, pero los genes están hechos de esto que es en pantalla, mira. Porque somos diferentes. Ojo con lo que estoy diciendo, no me están prestando atención. Están respondiendo a la loca. Necesito que piensen. Necesito que piensen. Están respondiendo a la loca. Ojo, todos tenemos ARN y todos tenemos ADN. Todos tenemos eso. Todos. Ojo, vuelvo y lo digo. Todos. Ojo, vuelvo y lo digo. Todos. Una vez más, vuelvo y lo digo. Todos tenemos ARN y todos tenemos ADN. La pregunta es, si todos tenemos lo mismo, ¿por qué somos diferentes? Pues, profe, porque cada uno tiene sus gustos, ¿no? No, tú no decides. O sea, tú no decidiste ser lo que eres biológicamente hablando. Tú no lo decidiste. Tú naciste así. Profe, ¿por qué tenemos núcleos diferentes? ¿Núcleos? O sea, células. Somos humanos. Mira que son muy parecidos. Todos somos parecidos porque somos humanos. Profe, la diferencia entre los grupos sanguíneos. No. Bueno, no le van a dar. No le van a dar. Así es. El problema no es que tengamos lo mismo. El problema es cómo se organiza eso. ¿Sí me entiende? Es decir, dentro del ADN Profe. nosotros tenemos citosina, guanina, adenina y timina. Pero lo que nos hace diferentes es que estas bases nitrogenadas, o sea, la citosina, guanina, adenina y timina en el ADN, por ejemplo, se mezclan. Entonces, en mi caso, se organizaron de una forma. En el caso de, no sé, pongamos el caso de Bustos, de Daniela, de los compañeros que están conectados, se organizaron de maneras diferentes. Se empieza a organizar de maneras diferentes. Y eso va a crear algo que se llama un código genético. Entonces, cuando se empiezan a organizar, pues claro que cuando se exprese ese gen, cuando se crea la proteína, pues va a aparecer cosas totalmente diferentes, pero el problema es ese. Ahora, ¿qué es lo que nos diferencia de los otros seres vivos, de un árbol, de un gato, de un perro, etcétera? La cantidad de material genético que haya. La cantidad. No es lo mismo hablar, digamos, por ejemplo, la mosca a la fruta, la mosca que se le para al banano, a la papaya, etcétera. Esa mosquita chiquita, la Drosophila melanogaster, se llama esa mosca, solo tiene 2 cromosomas. Nosotros, 2 pares de cromosomas, o sea, 4 cromosomas. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, o sea, 46 cromosomas. Entonces, miren la gran diferencia. También la cantidad de bases nitrogenadas va a generar que seamos diferentes a otros seres vivos. Los humanos tenemos 23 pares de cromosomas, todos. Bueno, hay otros que pueden tener más, pero eso ya sería como una alteración genética.
Pongamos que tenemos 23 pares de cromosomas. Lo que hace que entre humanos seamos diferentes es cómo se organizan esos cromosomas. Los cromosomas están hechos de genes. Los genes están hechos de bases nitrogenadas. Y eso conforma el ADN. Listo. Acá tenemos Díaz. ¿Vas a preguntar algo? Sí, profe, yo quería preguntar porque si pues el ADN de todos pues se organiza de distintas maneras porque nosotros nos, pues digamos cuando somos los hijos quedamos parecidos a nuestros papás. Ah, bueno, lo que pasa es que si bien se mezcla, todavía hay unos rasgos que se mantienen muy fuertes, ¿sí? Se llaman genes o caracteres dominantes. Si son muy parecidos es porque hay unos rasgos dominantes que se expresan. Entonces, esos pueden seguir manteniéndose, ¿sí? Pero no son iguales, porque si no hubiera esa mezcla, seríamos totalmente iguales a nuestros papás. ¿Listo? ¿Alguien más iba a preguntar algo por ahí? Sí, profe, una pregunta. Paula. Ah, bueno, después. Levanta la mano, Eh, Dan. Profe, o sea que por eso de los cromosomas, es por eso que las moscas son todas iguales. No todas las moscas son iguales. O sea, tú te maravillarás en el mundo si te pones a buscar la cantidad diferenciada de dípteros que hay. El grupo de moscas se llaman dípteros. Busquemos. Dípteros. Así se llaman. Vamos a ver si todas las moscas son iguales. Todos los dípteras. Entonces, mire, parece ¿cómo es que se llama esta? Es Egypti, parece esta. Entonces, miren, tenemos, por ejemplo, un zancudito de este tipo. ¿Listo? Tenemos una mosca mucho más gruesa de este tipo. Tenemos otro zancudito de este tipo. ¿Sí ven? O sea, hay unas grandes diferenciaciones también entre estos seres vivos. Las moscas aparentemente, miren, acá en esta imagen podemos ver una gran cantidad de insectos, perdón, que no son dípteros. De pronto el primero sí es un díptero. Mira la cantidad, son re diferentes, son muy diferentes, no todas las moscas son iguales. De pronto tú las ves eh, muy parecidas, pero no, realmente son muy diferentes entre ellas. ¿Listo? ¿Y por qué? Por la cantidad de material genético que tiene, por la organización de ese mismo material genético, van a ser totalmente diferentes. ¿Listo? Bien, Tomás. Profe, una pregunta, yo quería saber, ¿una persona tiene que tener un número específico de cromosomas para poder reproducirse? Claro, claro que sí. Por ejemplo, nosotros, los hombres, creamos células sexuales que se llaman ¿cómo? Espermatozoides. Muy bien, espermatozoides. Entonces, los espermatozoides van a ser nuestras células sexuales y van a tener 23 cromosomas. Ojo, no van a tener 23 pares, sino solo 23 cromosomas, igual que la mujer que produce óvulos. Cuando el óvulo se une con el espermatozoide, estos 23 cromosomas se unen con los otros 23 cromosomas del papá y de la mamá. Y ahí forman 23 pares de cromosomas y se empiezan a unir. Por tanto, un humano no puede tener hijos con, no sé, con otro ser vivo, perro, gato, lo que sea. No, no podría. ¿Por qué? Porque el número de cromosomas o el material genético, la cantidad de material genético, no corresponde a la de la otra especie. Por tanto, no podría dar origen a un hijo. Ok, profe, entonces esa noticia que apareció es falsa. ¿Cuál? Dice que un señor tuvo relaciones con un cerdo y tuvieron un hijo humano cerdo. Entonces No, eso es falso. no. Eso que me estás diciendo, por ejemplo, para que lo lean, por supuesto, para que lo lean, nuestro premio Nobel de literatura, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el ganador del premio Nobel, amigos? De Gabriel literatura. García Márquez.
Ah, muy bien. La obra más famosa de Gabriel García Márquez se llama... 100 años de soledad. Excelente. 100 años de soledad. Un señor llamado Melquiades empieza a generar toda la historia, organiza toda la historia para encontrar una figura mitológica. Al final del texto aparece un bebecito con cola de marrano. Todo eso lo hace Melquiades. Bueno, ahí se los leo, es un libro muy, ahí se los digo, perdón. El libro es excelente ese libro. ¿Eso puede suceder? Claro, que una persona y que un marrano tengan hijos, solo en los cuentos en las novelas. ¿Listo? Por ejemplo, puede pasar que una especie pueda dar origen a un nuevo ser vivo. Por ejemplo, ustedes saben qué pasa si hay una, entre comillas, reproducción entre un caballo, entre una yegua, la hembra del caballo, y un burro. ¿Qué animal sale de ahí? No, profe. Una mula, profe. Excelente, una mula. ¿Qué problema tienen las mulas? No se pueden reproducir, profe. Excelente, estos manes sí saben. No se pueden reproducir. Las mulas salen estériles. Es decir, el caballo y el burro, listo, tienen alguna afinidad genética. Pero la mula, que es digamos, la cría entre los dos, no produce células sexuales, no es una nueva especie, es decir, está destinada a desaparecer. ¿Sí me entienden? A eso me refiero. Sí, profe. O sea, una nueva especie, una especie para que pueda existir como la mula, es que en algún momento la mula pueda dar origen a, a un grupo de mulas que se reproduzcan por sí solas. Entre ellas. Profe, Más o bien. sea que Dime. no puede tener. No puede tener hijos, es estéril, no produce células sexuales, no puede. O sea, una mula no se puede Profe, reproducir con otra mula y dar origen a una mulita. No puede. Dime. profe, ¿y por qué pasa eso? Por lo que les he venido diciendo desde que hablamos del material genético, porque no hay una compatibilidad genética. ¿Listo? No hay una O sea, compatibilidad. porque sus padres no son de la misma especie. Exactamente. Profe, ¿y eso también? ¿Cómo? Profe, ¿y eso también puede pasar con las personas humanas? Pues Bueno, así todas como las personas nosotros. somos humanas. Como las, bueno, profe, las personas. ¿A qué te refieres? ¿Cómo así? Específicamente un ejemplo. O sea, es que tú nos acabas de decir que como el caballo, creo, el burro, no sé, Sí, tienen sí. un hijo que se llama la mula. Y Ponme eso el también ejemplo. puede... ¿O el humano con qué? No, o sea, un humano como... Ah, no, espera. ¿Un humano con qué? ¿Con un perro, con un burro, con un qué? Ah, no, me equivoqué yo, profe. Yo pensé que un humano y otra humana podían tener un hijo que también fuera como la mula, pero no, profe, me equivoqué, No, fui yo. porque los humanos somos de la misma especie. Sí, por eso me di cuenta, profe. Ah, ya. Listo. Daniela, vamos Profe, contigo. Vamos con Dani ya. Profe, lo de... sí, estamos viendo lo del ARN y el ADN. Y lo dijiste que nosotros éramos diferentes en aspecto y físicamente, bueno, adentro, por lo que, como estaba, la forma en la que estaban compuestos, lo que está compuesto del ADN. Entonces, los gemelos tienen la misma combinación. Casi, pero no. Se logran diferenciar un poquitico, pero son muy parecidos genéticamente, pero no son idénticos. Hay unos pequeños cambios que los hacen un poquitín diferentes, pero casi que son iguales. ¿Por qué es casi que son iguales? Porque los gemelos son hijos del mismo espermatozoide y del mismo óvulo, que se partió y empezó a formar dos bebecitos. A diferencia de los mellizos, que es un mellizo, que alcanzaron a entrar dos espermatozoides al tiempo. El gemelo no, el gemelo nace solo de un espermatozoide y de un óvulo. Entonces, por eso son tan parecidos, ¿sí?
y son muy, 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 muy parecidos genéticamente, pero tienen muy poquitas diferencias, pero logran tener diferencias. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, Valentina. Profe, a mí me quedó una duda, según lo que tú le habías respondido a Tomás Santana, de lo de la cantidad, si no estoy mal, de cromosomas que tenía el espermatozoide y el óvulo en los humanos, digamos con los perros, ¿las razas de perros tienen distintos o todos los perros tienen lo mismo? Los perros tienen lo mismo. Los perros, digamos que son la misma especie. En los perros pasa algo muy parecido y es algo muy importante, que bien que lo preguntaste, para señalar. Los perros son muy diferentes entre sí. Entonces tenemos que los lobos siberianos, que los labradores, que incluso un pincher, que son los chiquiticos, perros salchicha, bueno, golden retrievers y uno, todos estos. Todos los perros son de la misma especie, canis, pero lo que cambia es la raza. Entonces, la raza en los perros es muy marcada, hace que se vean diferentes. Pero cuando ustedes se dan cuenta que son de la misma especie es porque cuando dicen, no, es que este perro es como entre lobo siberiano y labrador. ¿Se pudieron reproducir? Sí. Y dieron origen a una mezcla. Pero terminan siendo de la misma especie. Se ven diferentes, pero su material genético es muy similar entre todos. Tan similar que pueden reproducirse entre ellos. No son especies diferentes. Digamos, el lobo no es diferente al pincher. En términos genéticos estoy hablando. ¿Listo? Términos genéticos. ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Listo. Claro, para nosotros casi siempre decimos, claro, es diferente genéticamente porque se ve diferente. Pero en el caso de los perros, digamos que pasa así. Igual pasa con la mayoría de los gatos. ¿Sí? Igual pasa con los gatos. Bien. Ahora, aclaremos algo acá rápidamente y es que, por ejemplo, los perros y los gatos son animales domésticos. ¿Qué quiere decir un animal doméstico? Que se pueden mantener en casa. No, la vaca es un animal Profe. doméstico y usted no va a tener una vaca en su casa. Profe, que son Dime. animales que usamos como para nuestro bien propio. Básicamente, pero la definición de animal doméstico, ojo con esto tiene que aparecer, todo lo que estamos diciendo tiene que aparecer en el cuaderno, pero hay unas anotaciones especiales, como esta. Los animales domésticos, amigos míos, son animales que fueron creados por el humano se fueron influenciados para ser creados por el humano. Es decir, el perro y el gato no existían en los bosques, no eran libres, no, sino que el humano, por ejemplo, empezó a mezclar diversos tipos de lobos, incluso con zorros, y de esa mezcla nació el perro. El perro. No existía. El humano fue el que ayudó a que se creara. Lo mismo pasó con el gato, empezó a mezclar una serie de felinos hasta que en un punto se creó el gato. Y a eso le llamamos un animal doméstico. Ahora, un animal que está por allá, un león, por ejemplo, que usted le ve en un zoológico o en un circo y que lo ponen a hacer acrobacias y todo eso, ojo, no es un animal domesticado. Un león no se puede domesticar porque el león ya nació en vida libre. Lo que se llama eso es un animal improntado, se le llama eso. O sea, se acostumbra al humano, pero no es doméstico. Un león nunca se puede domesticar. Los animales domésticos son los animales que son creados por los humanos, por influencia de los humanos o creados en laboratorio, etcétera. ¿Listo? Ahí van a preguntar algo más. Gabriela. Sí, profe. Respecto a eso, una persona porque nace o estéril o ¿por qué? Bueno, no Una sé, o persona no sea, puede tener. hay muchos factores, o sea, digamos, puede haber una mala alimentación durante el embarazo que le dañe algunos sistemas,
puede ser alguna falla o alguna, se denomina así, predisposición genética, puede ser, no sé, o sea, hay muchos factores. Tocaría ver específicamente el caso de X o Y persona. La mayoría de personas que son estériles es por problemas, digamos, golpes o algo le pasó cuando ya estaba grande. La mayoría de personas suelen nacer es infértiles. ¿Qué es infértil? Que produce células sexuales, pero estas células sexuales están dañaditas. O sea, el espermatozoide sí lo produce, pero con algún daño. Entonces no sirve. ¿Listo? Pero digamos que para responder esa pregunta, básicamente lo que se necesita es ver qué fue lo que generó ese daño. ¿Listo? Ok, profe. Bien, amigos. Entonces, volvamos a donde estábamos. Todo eso para entender nuestras queridas células vegetales y animales, que son células eucariotas. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a tener múltiples, eh, a ver, vamos a tener múltiples organelos. Entonces, el núcleo sirve como almacenamiento del material genético llamado ADN. Dentro de este encontramos el nucleolo. Dentro de este encontramos el nucleolo que nos va a permitir, a partir del ARN, pues crear ribosomas y tener una base allí compactada de ARN, que es el otro tipo de material genético. Bien, el RER o retículo endoplasmático rugoso, ¿qué hace? Retículo endoplasmático rugoso está relacionado con los ribosomas. O sea, es rugoso y tiene esas bolitas ahí pegadas. Miren acá. Retículo endoplasmático rugoso es este y tiene estas bolitas acá pegadas llamadas ribosomas. Acá están. Y los dos van a tener esa función importante de crear, ¿qué? Crean algo muy importante. Proteínas. Exactamente. Entonces, miren esto que les voy a decir. Nosotros tenemos el ADN y el ADN es muy importante para todos nosotros. Hace que seamos como debemos ser. Pero nosotros expresamos eso gracias a los ribosomas y al retículo endoplasmático rugoso, que coge el ADN, lo copia esas proteínas y crea nuestra piel, nuestros ojos, todo lo que somos. Lo producen los ribosomas. Es decir, cuando un virus entra a la célula, el virus entra ¿a dónde entrará el virus? ¿A dónde creen ustedes que entra el virus? ¿A la sangre? El núcleo. No, Al núcleo de las células. Eso depende del virus. Digamos, por ejemplo, si nosotros hablamos del virus del VIH, el virus del VIH lo que hace es invadir células, glóbulos blancos que están en la sangre. Sí. Pero si hablamos de el SARS-CoV-2, o sea, del virus que crea la enfermedad, genera la enfermedad, que se llama la COVID-19, ¿sí? El SARS-CoV-2, se entra a las células de los pulmones. Ahí se ingresa y se va al núcleo. ¿Por qué al núcleo? Porque va a cambiar su material genético por algunas partes del material genético de la célula original. Entonces el ribosoma y el retículo endoplasmático rugoso de las células de los pulmones va a empezar a copiar y a copiar y a copiar y a copiar. Cree que está produciendo cosas que necesita la célula, pero lo que realmente está produciendo son cápsulas de virus. Lo engaña. El virus engaña a la célula. ¿Listo? Hasta que llega un punto y todas las células se llenan de cápsulas de virus y ¡pum! Estalla. Y por eso la gente deja de respirar con el virus. Lo mismo pasa. Si nosotros crecemos, si nosotros tenemos nuestro tejido, si nuestras células se regeneran, es porque los ribosomas y el retículo endoplasmático empiezan a producir proteínas para crear nuevas células y que nos podamos regenerar, que podamos crecer, que podamos tener todo lo que tenemos. ¿Listo? Es decir, el retículo endoplasmático rugoso y los ribosomas son la maquinaria que permite la autorreproducción de las células. ¿Hasta ahí bien?
Sí, señor. ¿Eso ya quedó anotado? ¿Ya quedó escrito? Sí, señor. No, profe, ¿lo puedes volver a repetir, por favor? Ahí en YouTube va a aparecer, ¿listo? Es que es mucha información que ya hay. Entonces, el retículo endoplasmático y los ribosomas, el retículo endoplasmático rugoso, ojo, y los ribosomas lo que hacen es producir proteínas. Nosotros, todo lo que somos, está hecho a base de proteínas. Es decir, cuando hablábamos ahorita de la autorreproducción de las células, esa autorreproducción se da gracias al retículo endoplasmático y a los ribosomas. ¿Listo? ¿Mejor así? Sí, profe, gracias. Bien. Ahora, vamos a tener el retículo endoplasmático liso. ¿Alguien sabe qué hace? Crea algo muy importante que se llaman los lípidos. ¿Alguien sabe qué es un lípido? ¿Qué, profe? Lípido. Nunca han escuchado esa Eso palabra. es como, eso es algo que funciona como para el transporte de nutrientes o algo así. No. Transporta, el retículo endoplasmático sí transporta, pero también produce. ¿Qué produce? Profe, ¿nos volvemos a conectar? No. Produce lípidos. Ojo, van a poner grande en su cuaderno. Lípidos igual, así, lípidos igual grasas. ¿Listo? Cuando usted mira el aceite de su cocina, la mantequilla, cuando mira jabones que también tienen grasa, todo eso está hecho de lípidos. Van a ser muy importantes para el cuerpo porque también son un almacenaje de energía. ¿Listo? Bueno, mis amores, entonces vamos a dejar ahí. Nos vemos que el viernes. ¿Listo? ¿Listo? Esencial algunos, profe. Listo. Bien. No pasa nada. Con todos nos vemos el viernes igual. Chao, profe. Chao, Chao, profe. mis amores. Profe, yo Chao. copié todo esto en un corte y ahorita lo paso al cuaderno, ¿bueno? Chao, profe. Bien, toca el cuaderno. Chao, Listo, dale. profe. Chao, Bueno, chao, profe. profe. Chao, chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos el viernes. Listo de una. Chao.